predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Cuando uno mira la historia de México, recuerda todos esos mártires, todas esas personas que murieron defendiendo su fe y gritando ¡Viva Cristo Rey! Por eso nos encanta tener hoy en este programa a una mexicana, a Carla Hernández, quien viene a compartirnos hoy su testimonio, el paso de Dios por su vida. Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, bendecida ahora sí, como decimos, ¿no? Y como acaba de decir usted, ¿no? Pues sin duda alguna, un acto de amor y de fe, lo que vivieron todos ellos, ¿no? Muriendo siendo mártires, gritando ¡Viva Cristo Rey!, a lo cual se nos invita a nosotros día con día, ¿no? Defender nuestra fe y pues estar firmes en el amor al Señor. Usted es de Monterrey, ¿no? Así es, soy de Monterrey, Nuevo León. Pues bueno, ahí es donde yo vivo. Pues ahora estamos aquí visitando tierras colombianas de Medellín. ¿Y Monterrey es una ciudad muy religiosa o no? Pues es una ciudad, vaya, donde se contempla pues lo que es el catolicismo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es en esa lucha constante lo que ahora estamos tratando de vivir con las palabras que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Evangelizar totalmente, pues puesto que a veces es como vivimos nuestra fe, pero realmente no la vivimos, no la hacemos viva, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se contempla como una ciudad católica, ¿no? Y con muchos mártires. Con mártires también, ¿no? Pero pues bueno, es como ir conociendo... Mártires y santos. Mártires y santos, sí, y pues que nos ayudan y nos abren ese panorama para nosotros también saber que es palpable poder alcanzar la santidad, que sabemos que es un camino muy largo y difícil, ¿no? Pero de la mano del Señor, pues nada es imposible. ¿Qué tan cierto es que los mexicanos, y esto siempre he tenido la curiosidad, no son todos católicos, pero sí son casi que todos guadalupanos? Es lo que se dice, ¿verdad? Como, pues bueno, ahí está la aparición de nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Nuestra Mamita María, en la advocación de Guadalupe, pues dicen eso, ¿no? A lo mejor no son católicos, pero sí guadalupanos, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que ahora sí que también va mucho de la mano el catolicismo con ese amor y esa entrega a la Virgen en esa advocación de Guadalupe, ¿no? Bueno, y particularmente su familia religiosa, usted creció, digamos, en un ambiente espiritual, piadoso. Sí, así es. Pues bueno, por parte de mi mamá es como que se abre esa apertura, ¿no? A lo que es el catolicismo. Por parte de mi papá, pues no tanto. Mis abuelos profesan otra religión, que es religión bautista, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el que nos une es el amor a Dios, ¿no? Pero pues bueno, mis inicios ahora sí que en la fe fueron a través de la familia de mi mamá, que era pues quien nos llevaba a misa, quienes acudíamos a novenarios, todo ello, ¿no? Y fue empezarla desde pequeña. Yo lo recuerdo que íbamos los domingos a misa, íbamos mi hermana, mi mamá y yo, generalmente eran las que asistíamos. Mi papá pues no tanto, ¿verdad? Y pues bueno, ahí empezó como que ese caminar, ¿no? En asistir a misa los domingos. Ya después pues fue como un poquito yo acercarme a las cosas del Señor a través de retiros espirituales y formar parte de grupos parroquiales. Exactamente, ¿en qué grupos parroquiales estuvo? Bueno, yo empecé con lo que viene siendo en un coro, ¿no? Se me hizo la invitación a estar en un coro y pues bueno, fue ahí donde inició todo. Esa aventura en Cristo que yo le llamo, ¿no? Y pues ya posteriormente fueron con encuentros juveniles, que eran retiros para pues jóvenes, adolescentes, se puede decir. Ahí es donde continué, ¿no? En lo que viene siendo pues retiros para jóvenes, posteriormente también como un catecismo para niños con educación especial, con necesidades especiales. Era un catecismo dirigido exclusivamente para ellos, niños con síndrome de Down, niños con alguna necesidad especial. ¿A qué edad ingresa usted a un movimiento que fue creado por una joven que estuvo hace poco acá en este programa, Asenet González? El grupo se llama Uno en Cristo. Así es, bendecida comunidad sin duda alguna, pues que es a la que pertenezco, ¿no? Y pues bueno, fue alrededor como de los 18 años, ¿no? Como a los 18 años ingreso yo un poquito más que nada como ese contacto con Asenet González y ya posteriormente
pues se funda lo que es la comunidad Uno en Cristo. Anteriormente, pues bueno, fue la comunidad de Vida Life, que fue como en defensa de la vida y nos reuníamos para hacer juntas de oración y pues bueno, en esas juntas de oración también defender la vida a través de ello, ¿no? De la palabra de Dios, a través de la oración por las mamás que pues no deseaban a sus hijos, a través de los bebés no nacidos. Ya después, pues bueno, viene ahora sí que por obra del Espíritu Santo y a través de mucha oración, pues se funda lo que es la comunidad Uno en Cristo y pues bueno, ahí nace y pues ahí estamos. Y es un movimiento o una comunidad muy centrada en el Evangelio. Así es. Y muy radical en la vivencia de la fe. Pues bueno, sí nos dicen eso, es como muy radical, ¿no? Sin duda alguna, pues bueno, tuvimos, yo creo que los que conformamos lo que es Uno en Cristo, ese encuentro con el Señor, ¿no? Como que un caminar en la fe a través de grupos parroquiales y todo ello, pero pues para gracia de Dios y por obra de Él, nosotros lo podemos ver así, por el Espíritu Santo, pues fue enfrentarnos ahora sí que a una palabra viva y eficaz, ¿no? Como más adentrarnos al Evangelio, a la palabra de Dios, a la oración, que eso era como el inicio del ministerio Uno en Cristo, reunirnos jóvenes con ese interés de ahora sí que de conocer más de Dios, de su palabra, en grupos de oración. Ya después viene como que, ¿ahora qué hacemos? Como que no nos queríamos quedar con ellos, sino darlo a más jóvenes, ¿no? Entonces era orar y orar, ¿para qué? Para que se hicieran lo que eran estos retiros, ¿no? Todo basado a través de la palabra de Dios, pero también de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Compartir. Bueno, a medida que usted crecía espiritualmente en este movimiento, o mejor, en esta comunidad, como usted lo dice, su papá se fue enfermando, ¿no? Así es. ¿Qué pasó? Sí, pues bueno, fue un momento muy, muy difícil, ¿no? Mi papá, pues bueno, él enferma, le diagnostican, pues él tenía cirrosis, ¿no? Y pues fue una enfermedad difícil, pero se podía controlar hasta cierto punto. Sin embargo, llega en el 2010, pues bueno, vuelve a ser el internado y tienen que hacerle una intervención, unos estudios y ahí descubren que tiene también lo que es cáncer. Entonces, al momento de que esto pasa, fue todo muy pronto porque se lo diagnostican y a nosotros nos dicen, pues bueno, prepárense porque él no les va a durar más que si acaso 3 semanas, así de esa manera tan fría, ¿no? 3 semanas y para que ya tengan todo listo y es como que, ¿qué? O sea, pues nos mueve mucho a todos, ¿no? A mi mamá, a mi hermana, a mí, a nuestra familia en sí. Y pues bueno, a partir de ahí yo creo que también marca algo muy importante para mí en mi vida espiritual, ¿sí? Porque era como un antes y un después que marca, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, yo a lo mejor compartiendo de la confianza del Señor, del amor a Dios, de la entrega, pues llega como que un enfrentamiento entre mi fe, ¿no? En decir, Señor, si yo te sirvo, si yo te amo, ¿por qué me estás poniendo esta prueba tan difícil, ¿no? Y era como una línea bien delgada, como esa confianza de tú puedes sanarlo, pero también era como un enojo, ¿no? De que qué está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo de tiempo, cuando empieza esto de la vida de oración que llevamos, pues yo pedía mucho por la conversión de mi papá. ¿Cuánto tiempo estuvo pidiendo usted por la conversión de él, que era alcohólico, entre otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que empezó como unos 2 a 3 años antes, ajá, ¿sí? O sea, era asistir a misa y en la Eucaristía ofrecer la Eucaristía, asistir, ofrecer la misa, ofrecer el rosario, ofrecer las actividades que yo poco a poco iba haciendo, pero pues ofrecerlas con amor, ¿no? Que a veces también eso es difícil, ¿no? Decir, pues cualquier detallito. Nosotros en la comunidad crecimos mucho como que de la mano de Santa Teresita del Niño Jesús, y ella pues habla de ese caminito, ¿no? De los pequeños detalles. Entonces, todos esos pequeños detalles eran también ofrecerlos por la conversión de él. Entonces, cuando pasa esta situación, pues yo era como ofrecerlo, y yo decía, Señor, yo sé que tú puedes sanarlo, y mi esperanza era en esa sanación de él, pero también en esa conversión, ¿no? Porque como yo decía, pues bueno, él creció pues también en una fe en cuestión de otra religión, sin embargo, pues él no nos prohibía que nosotros estuviéramos involucrados en las cosas del Señor, ni mucho menos, pero mi deseo y mi anhelo era como compartir con él la Eucaristía, como compartir con él la oración, como que mis papás fueran como un matrimonio afianzados y firmes en la fe del Señor, ¿no? Pero era como esa dificultad de él, como no muy asiduo a las cosas del Señor. Usted es profesora de preescolar. Así es. Cuando esto sucede, usted prácticamente empieza a sacar mucho tiempo para compartir con su papá, que ya estaba, no sé si en la clínica o en su casa, ajá, pero en todo caso con un tiempo muy limitado de vida, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, yo ejerciendo mi profesión, ¿no? Y todo, y pues bueno, era como
dividirme un poco, ¿no? Sí seguía yo con mis clases y todo, pero apenas era salir de ahí, ya era correr al hospital, ¿no? Obviamente como pues también para tener esa parte en donde mi mamá pudiera irse de perdido a bañar, a despejarse un poquito, para poder regresar a hacer como que esa guardia en el hospital, ¿no? Obviamente pues la mamá era como, no quiero, yo quiero permanecer aquí, pero pues bueno, en esa oportunidad en la que yo iba para allá, pues empiezo a compartir ya más con mi papá, un poco de la palabra del Señor, un poco de rezar el rosario. Al principio era como yo rezarlo en silencio, como que él a lo mejor nada más veía y no se hacía parte de él, ¿no? O a veces era yo leer la palabra de Dios y pues ahora sí que estar en oración y pues él como que nada más viendo, ¿no? De repente estaba dormido, de repente pues despertaba y era como que verme a mí con ello, ¿no? Entonces él empieza un poco a involucrarse, él empieza como a decirme, hoy no vas a rezar el rosario, y era como que yo me sorprendía, ¿no? Y yo, sí, o sea, a veces ya lo había hecho y yo, sí, ya lo receo, como que era el temor de decir, si lo hago parte, no lo hago parte, ¿no? Pero poco a poco era como decir, bueno, ya lo recé, pero vamos a rezar una Ave María juntos. Y mi papá que, sí, y ya empezábamos a rezarla. Y poco a poco era como involucrarlo un poquito más, ¿sí? Previo a cuando él entra a lo que viene siendo al hospital, él empezó como que a involucrarse un poquito en la oración de los alimentos. Nosotros pues bendecimos los alimentos, ¿no? Lo que vamos a comer y todo. Y pues nosotros pues era como que muy interno, ¿no? Yo oraba, pues él estaba ahí y pues ya empezamos a comer. Y después él se involucraba de que, ¿no quieres orar por los alimentos? Y yo me quedaba así como que, ya era en voz alta ahora. Ajá. Entonces empezábamos, ¿no? Después pues era como meter poquitos detalles. Yo compré como que oraciones para la comida y a veces pues yo las dirigía, a veces pues yo le decía a mi papá, ¿tú no quieres orar? Y él se me quedaba viendo como que yo no sé, ¿no? Le digo, no, pues de las tarjetitas. Y ya él agarraba la tarjetita, la empezaba a leer y pues ya orábamos. Entonces empezó ahí, ¿no? Y ya en el hospital era como que esos pequeños detalles, pues él también iba siendo partícipe de ellos, ¿no? Me imagino la cantidad de oraciones que usted elevó al cielo, la cantidad de plegarias pidiéndole al Señor, obviamente la recuperación de su papá. Pero no obstante, él falleció. ¿Qué pasó a partir de esto? Sí, pues bueno, sin duda alguna, pues bueno, es como esa esperanza y esa fe en el Señor de que Él puede sanar, ¿no? Y para mí era como, Señor, tú puedes sanar, yo confío en ti, y también era como lo que decía yo hace un momento, esa confrontación, ¿no? Cuando Él fallece, pues para mí fue un golpe muy fuerte, ¿no? Fue enfrentarme como a decir, Señor, realmente, o sea, lo que tú me dices no es verdad, o sea, tus promesas no son ciertas. Fue como una duda, como una confusión, pero yo creo que era más como el enojo, ¿no? Yo después de tiempo ya puedo ver que fue eso, como un enojo que también es, pues a veces se pasa ese momento con el Señor, ¿no? Como enfrentarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, cuando esto sucede, yo empiezo a alejarme un poquito de mis actividades de la comunidad, ¿sí? No tanto del Señor. Yo sí era como seguir yendo a misa, frecuentando, pues bueno, la Eucaristía los domingos, pero si antes yo trataba de que era misa diaria y todas mis oraciones, pues ya fue como poco a poco irme alejando de ello, como que era ese enojo hacia el Señor, ¿no? Y pues bueno, así continuó cierto tiempo, hasta que ya un día... ¿Cuánto tiempo? Fue como alrededor de un año. Durante un largo tiempo usted mantuvo ese resentimiento con el Señor por la pérdida de su papá. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que había estado equivocada, de que el Señor sí había escuchado sus oraciones, pero usted no había caído en cuenta de eso? Pues bueno, fue como un renacer en el Espíritu, en el Señor, y volver a Él, ¿no? A través de un retiro, yo empiezo como a interesarme nuevamente en, Señor, yo necesito, o sea, ese encuentro contigo nuevamente, ya lo he tenido, pero yo lo necesito como, pues, purificar, sanar y todo ello. Cuando yo empiezo a vivir ese retiro y termina ese retiro, empiezo nuevamente como a tomar otra vez mi caminito, ¿no? Como la oración, como el volver a frecuentar al Señor. Entonces yo ahora era como pedirle al Señor que me mostrara si mi papá había tenido como esa conversión. Yo le decía, es que si tú cumples tus promesas, yo sé que mi papá tuvo a lo mejor una conversión, pero no como yo la quería, ¿no? Entonces, a través de la oración, pues ahora sí que el Señor iba mostrando como esos momentos, ¿no? Como el no olvides este detalle, y se me venía a mí a la mente ese momento en que papá pues pedía la oración, en que él quería rezar el rosario, en que él decía, a ver, cuando salga de aquí vamos a misa, que eran cosas como que yo decía, wow, es cierto, o sea, ahí estuviste tú.
Y algo que comentaba, o sea, que cuando yo estaba comentando con el Señor, yo le digo como comentar porque pues esa relación en el Señor de amistad, ¿no? De Señor, ahora que, entonces yo le decía al Señor, bueno, muéstrame más momentos, muéstrame qué es lo que tú quieres para mí, para poder reencontrarme nuevamente contigo, pero pues era como sanar esa situación con lo de mi papá, ¿no? Y algo muy, muy bello que yo sentía mucho era que esa conversión sí se dio, y que esa conversión a lo mejor no fue de la manera en que yo la quería, que a lo mejor era compartir, vamos a la Eucaristía juntos, o vamos en familia, o que el matrimonio de mis papás fueran como pues más frecuentes como a retiros matrimoniales o todo ello, ¿no? Pero sí fue como, ahí estuvo esa purificación. Y fue algo muy, muy fuerte también para mí, porque cuando yo empiezo a recordar varios momentos que vivimos juntos en el hospital, fue una conversión muy bella, porque era desde que él pedía la oración hasta él pedía el sacramento de la reconciliación, y a lo mejor no como tal, pero era poco a poco, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de mi papá tenía como muchas heridas en cuestión de su infancia, y yo lo iba viendo eso, ¿no? Entonces cuando yo le digo, papi, o sea, tú estuviste muy herido cuando estabas niño por esto y estas situaciones, y mi papá se me quedaba viendo y empezaba como a rodar las lágrimas, ¿no? Y yo le decía, cuando venga el sacerdote, tú perdona de todo corazón a mi abuelito, tú perdona de todo corazón estos momentos. Y mi papá me decía, es que yo no tengo nada que perdonar, pero me lo decía llorando, ¿no? Entonces yo le decía, papi, si tienes que perdonar. Y ya así quedó. Cuando va el sacerdote, pues él hace este sacramento de la reconciliación y todo ello. Y después pues ya él poco a poco podía hablar pues menos, ¿no? Pero él me decía gracias, sí pude perdonar. Entonces para mí, pues yo a lo mejor en su momento yo no lo veía de esa manera, ¿no? Pero ya cuando yo platico con el Señor y cuando Él va mostrando eso, pues para mí es algo que ahorita todavía me llena, ¿no? Y que yo digo, bendito sea el Señor, que Él fue obrando de esa manera en Él. Y que ese resentimiento que usted tuvo hacia el Señor, hacia Dios, era más que todo por apegos. Sí. Sin duda alguna. Yo creo que algo que ha identificado también mi vida es eso, como apegos, y no tanto cosas como a lo material, sino a las personas, ¿no? Entonces, a mí es como que si alguien a lo mejor tiene que irse, es como que, ay, me mueve todo mi mundo, ¿no? Entonces, ese apego pues será también fuerte, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo ahora sí que también a decirle al Señor, Señor, pues bueno, a partir de aquí yo realmente quiero ser tuya, quiero que tú hagas con mi vida lo que tú quieres, pero dame la fortaleza, dame la confianza en ti, porque pues ahora sí que pues yo quiero las gracias necesarias para poder hacer lo que tú quieres que yo haga, ¿no? Entonces el Señor ahora sí que cuando uno le habla, Él se lo toma muy, muy en cuenta. De hecho, después de la muerte de su papá, tengo entendido, murieron sus abuelos. Así es. Yo tenía un cariño, bueno, todavía le digo, aunque él esté allá, yo sé que pues él también está aquí presente, ¿no? Con mi abuelo, fallece mi abuelo y mi abuela por parte de mamá, pero con mi abuelo por parte de mamá yo tenía también un apego muy fuerte. Sí, como yo decía, pues bueno, mi papá tuvo pues una enfermedad que es el alcoholismo, entonces mi niñez estuvo marcada por ciertas cosas, entonces todo eso como que ese a lo mejor falta de amor que yo sentía en ciertos momentos, pues como que todo mi abuelo lo cubría, a lo mejor no como que él lo viera de esa manera, pero yo así lo fui creando, ¿no? Entonces cuando fallece al año que falleció mi papá, para mí fue otro golpe muy fuerte, ¿no? Pero marca también nuevamente esa diferencia. ¿Por qué? Porque empiezo a asumir las cosas, pues ahora sí que por la gracia de Dios, como con más fe, con más confianza. Obviamente es un proceso en el cual uno llora, uno patalea, uno todo, pero aún así está esa esperanza y esa confianza en el Señor. De hecho, ahora usted es un instrumento del Señor. Usted está precisamente acá en Colombia porque quiere compartir con muchas personas, con muchos jóvenes de nuestra ciudad, concretamente acá de Medellín, no solamente su experiencia de vida, su testimonio, sino esa vivencia, todo eso que ha conocido del Señor. Así es. Pues bueno, ahora sí que, como le digo yo, cuando uno le dice algo al Señor, Él lo toma en el momento. Entonces, pues bueno, hablábamos ahorita un poquito del apego, entonces el Señor como que fue quitando esos apegos hasta decir, va, ya es el momento, ¿no? Y a lo mejor uno puede decir, Señor, yo no me siento preparada, pero pues ahora sí que el Señor va capacitando también, ¿no? Y venimos aquí, pues bueno, a Medellín, pues a apoyar también un poquito con la comunidad de Los Pomos, que son los que me han dado la oportunidad de estar ahora acá. Y pues bueno, es compartir un poquito de todo lo que el Señor me ha dado y pues también enriquecerme de lo que ellos me pueden dar, ¿no? No vengo aquí como que nada más a enseñar, sino a enriquecerme también y pues
confiar plenamente en el Señor y lo a que va a obrar. dejarle a todos los televidentes como el deseo pero grande de orar por sus seres queridos que de pronto no tienen puesta su fe en Dios o que tienen su alma perdida o que están en pecado, en fin, tantas personas que uno realmente descuida en la oración y que necesitan mucho de esta. Claro que sí, pues bueno, es una invitación que yo creo que se nos hace, ¿no? Y a mí algo que me marcó también mucho es la vida de Santa Mónica, madre de San Agustín, que yo digo, wow, San Agustín, ¿quién fue? Entonces, y fue también mucho por la oración de su madre, de Santa Mónica. Entonces nosotros como personas, pues es orar también, pues ya sea por, en este caso por nuestra familia, por nuestro papá, por nuestra mamá, las mamás por los hijos, etcétera, ¿no? Pero vaya, con una oración de fe y confiada en el Señor, a veces queremos como exigir, ven conmigo a misa, ve a un grupo, ve a un retiro, pero los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cuándo, ¿no? Y qué mejor que las personas se acerquen a Dios para conocer ese Dios lleno de amor, de misericordia. Exactamente, y no desconfiar del Señor. Santa Mónica, como lo acabas de mencionar, oró creo que más de 20 años. 20 años, y uno dice, las oraciones de una mujer tan buena, el Señor las debió haber escuchado al año, a los 2 años, no, 20 años, la probó en fe, pero luego no le dio un hijo bueno, le dio un hijo santo. Un hijo santo, el hijo de muchas lágrimas, pero se lo concedió. Entonces, muchísimas gracias por haber venido a este programa, compartir este testimonio tan sencillo, pero tan valioso, si nosotros reconocemos en ese momento que nuestro papá, que nuestra mamá puede perder su alma, que necesita de nuestras oraciones, y qué bueno hacerlas pues, en vida, obviamente, ¿no? Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación. Carla, muy amable por haber estado acá con todos nosotros, y a ustedes, fieles televidentes de este programa en singular, que estén muy bien.